Mi nombre es Luis Gabriel Gómez Mo. Estudio en el Centro de Estudios Superiores CTM Mérida, Yucatán, la carrera de licenciatura en Derecho, la materia Filosofía Jurídica. Este es el proyecto integrador. En la filosofía jurídica podemos encontrar temas como los derechos humanos universales. Estos se dan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución el 10 de diciembre de 1984 en París, Francia, que recoge en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos. Los derechos humanos son universales, indivisibles e independientes. Todos los derechos humanos tienen la misma importancia y todos los gobiernos deben de tratarlos de un modo justo y equitativo, en los mismos términos y con el mismo énfasis. ¿Qué importancia tuvo la Organización de las Naciones Unidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948? Es de mucha importancia esta declaración, que supone el reconocimiento universal de que todos los derechos básicos y las libertades fundamentales son inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas, y que todos y cada uno de nosotros nacemos libres por el solo hecho de nacer. ¿Cómo se define el constitucionalismo? El constitucionalismo como un sistema jurídico es equivalente a un conjunto de límites y vínculos, no solo formales, sino también sustanciales, impuestos a todas las fuentes normativas por normas ordenadas y con una teoría del derecho a una concepción de validez de las leyes. ¿Qué son las minorías y en qué artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra regulada? Son grupos de personas que no forman parte de las directrices que dicta la mayoría. Por este motivo, la discriminación se vuelve una respuesta inmediata del colectivo hacia dicho conjunto de individuos. Las minorías es un grupo minoritario que se refiere a una categoría de personas que experimentan una desventaja relativa en comparación con los miembros de un grupo social dominante. ¿Qué implica el patriotismo cultural en la actualidad? El patriotismo cultural encierra el potencial de promover el acceso a la diversidad cultural. Puede también enriquecer el capital social y conformar el sentido de pertenencia individual y colectivo, que ayuda a mantener la cohesión social y territorial. El patriotismo cultural implica la construcción de un modelo de sociedad civil y neutral a partir de la concordancia entre valores comunes democráticos establecidos en la Constitución. ¿Qué son los derechos humanos de tercera generación y cuál es su origen? Los derechos humanos de tercera generación son entre estos derechos está el derecho a una adecuada calidad de vida, el derecho del trabajo, el derecho a la pertenencia a un sindicato, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social y a la educación. Los derechos de la tercera generación son los derechos de los pueblos o de solidaridad. El origen de los derechos humanos de tercera generación surgen como resultado de la necesidad de hacer frente a los problemas globales a partir de la cooperación entre los pueblos, y dentro de ellos se pueden citar el derecho a la paz y a la identidad nacional y cultural, a la autodeterminación, al medio ambiente. ¿Qué son los derechos colectivos y dónde se estipulan? Los derechos colectivos son los intereses transindividuales de naturaleza indivisible, que son reconocidos por un grupo o categoría o clase de personas unidas entre sí o con la parte contraria por una relación jurídica de base. Los derechos colectivos se estipulan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué es la ética, la moral y cuál es su relación con el derecho? La ética o la filosofía moral es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. La moral es el conjunto de normas y costumbres que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Tenemos que el derecho se traduce en un conjunto de normas obligatorias que regulan la vida en sociedad, mientras que la ética es un conjunto de normas de la conducta personal, y la moral un código de conductas sociales cuyo incumplimiento no acarrea la sanción alguna, lo que sí ocurre con el derecho.